inflación de 0,1% en el octavo mes del año. Empiezan a recuperarse las divisiones más golpeadas por las cuarentenas. ¿Cuáles son las proyecciones económicas para Chile? Lo conversamos con el economista y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buen día, Claudia. Gusto saludarte. Igualmente, queremos por supuesto saber cuáles son las proyecciones económicas. Sabemos que es difícil, ¿cierto?, hacerlo a ciencia cierta, pero bueno, se toman en cuenta también las estadísticas del IMASEC, que no fue bueno, pero no fue tan malo como lo que se esperaba, y también tenemos la cifra del IPC de ayer, que no fue muy elevada. Bueno, la trayectoria, como lo habíamos adelantado en otras conversaciones que tuvimos algunas semanas atrás, Claudia, ha mejorado, sin duda que ha mejorado porque tuvimos una caída cercana al 10% en el último IMASEC, que parece una atrocidad, pero el trimestre anterior había sido más de 14 caídas. Por lo tanto, para mí, por lo menos... Hola, quizás se preguntarán, ¿por qué esta Imperial no respeta la ley de la gravedad? Simple, porque solo respetamos la ley de la pureza. Reinheitsgebot, la fórmula original de la cerveza en base a 3 ingredientes. Agua, cebada, lúpulo. Una receta con más de 500 años. Hay leyes que están hechas para respetarse. Imperial, hecha bajo la ley de la pureza. Firma la trayectoria de mejoramiento que tiene la economía para el tercer trimestre, que va a ser negativo, pero va a ser una caída menor a la que experimentamos en el segundo trimestre. El tercer trimestre se va a notar eso, y francamente sería mejor en el último, que en este momento yo estoy marcando una cifra positiva, levemente positiva, pero positiva al fin y al cabo. Sin duda ha contribuido en esa mejora para el año tanto el 10%, ¿no es cierto?, que ha mejorado el consumo, como los subsidios estatales, sobre todo para aquellos ingresos familiares que se perdieron por el desempleo. Y por lo tanto, yo creo que estamos en una trayectoria de recuperación. También del mundo hemos recibido buenas noticias. China está mejorando bastante su trayectoria. Sí. Europa también está esperando mejores noticias. Y Estados Unidos, pese a todo lo que se dice, se está recuperando bastante. La última tasa de desempleo fue más bien cercana al 8. Había llegado a 15 por la pandemia, ¿no es cierto? Y no va a llegar al 3,5 que tenían antes que se iniciara la pandemia, pero el panorama pinta mejor. Yo, sin embargo, vengo insistiendo en el cruce de camino. Hay dos cruces de camino que no sabemos bien cómo pueden impactar. Uno es la pandemia, nuevamente. Tenemos adelante eventos que pueden provocar rebrote. Uno, sin duda, son las fiestas patrias. Yo voy a ser crítico, yo creo que ha habido mucha confusión con el tema de las visitas, y son temas que son odiosos, porque cuando uno dice estas cosas, la gente lo odia a uno, pero realmente tenemos que cuidarnos. La pandemia está viva. La pandemia no va a desaparecer hasta que se descubra una vacuna. Y va de la mano con la economía, y todos hemos visto las consecuencias que nos ha traído. Y no solo eso, Claudia, sino que también observamos en otras latitudes que cuando se abrió la economía, porque había descendido, hubo un impacto y la economía se retacó, se frenó. En Estados Unidos ha sido lo más claro, a causa de los rebrotes. Y el otro tema es la violencia. Yo tengo que insistir en eso. Si volvemos al tema de la violencia, va a ser complicado y va a provocar efectos en la variable que yo creo que... ¿A un nuevo estallido? Sí, le dicen estallido, pero yo creo que es violencia. Perdona que sea tan brutal. La violencia va a generar una detención de la recuperación, va a pegarle al empleo, que es la variable que tenemos más mal en estos momentos, y es muy grave que así sea, porque de eso vive la mayoría de los trabajadores en este país. Y en definitiva, lo que refrena es la inversión. Porque hasta aquí tuvimos medidas que mejoraron la trayectoria del consumo. Eso nos ayudó a ajustar la cifra de caída, ¿no es cierto? Claramente 3 puntos de mejoría. Si va a ser 9, va a ser 6 de caída, si va a ser 8, va a ser 5 de caída. Eso es lo que está diciendo el Banco Central. Sí. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer la autoridad es detener la violencia. De lo contrario, no vamos a tener reactivación, porque no vamos a tener inversión privada, sobre todo el próximo año. Alejandro, vamos a hablar de China, porque sin duda que eso repercute en nuestro país, porque ellos nos compran de todo.
Y son de los pocos países, no sé si el único, que está avanzando en materia económica y que de hecho está creciendo su economía de manera importante, sobre todo las exportaciones por insumos médicos, también por tecnología. Sabemos que la gente adquirió mucha tecnología en la pandemia, producto también de las cuarentenas. ¿Cuál es el secreto de China, básicamente, para poder sortear esto, tomando en cuenta que el epicentro de esta pandemia se genera justamente en Wuhan? Y también cómo nos podría impactar a nosotros, tomando en cuenta, eso sí, hay una salvedad de que ellos aumentaron en sus exportaciones, pero no en sus importaciones, porque hay menor demanda interna. Así es. Bueno, efectivamente... ¿Quién diría que detrás de un código QR se esconden tantos millones? Escanea ahora y convierte 500 pesos hasta en 10 millones de pesos. La hora de jugar. Otra más de mucho gusto. China es uno de los grandes países grandes, que es la segunda economía del mundo, ¿no es cierto?, que ha recuperado más rápidamente. El segundo trimestre, tal como tú dices, fue el único país grande que tuvo una cifra positiva. China en el segundo trimestre creció más de 3%, y eso augura una trayectoria positiva para el resto del año. El problema que tiene China es que está en el medio de nuevo no sé si llamarle o una guerra comercial que está larvándose con Estados Unidos. Y ya el presidente Trump eligió enfrentar duramente a China, ha estado restringiendo la operación de empresas chinas en Estados Unidos, y parece que a la gente no le desagrada. Entonces es un peligro esto, que la guerra comercial con Estados Unidos vaya a frenar la recuperación china. A los chinos les interesa mucho la recuperación, a nosotros nos conviene mucho, pero también le conviene mucho a Alemania. Alemania, el 50% de sus exportaciones van a China, o sea, y Alemania es la principal economía europea. O sea, si China empieza a desacelerarse o a crecer menos, va a retardar una recuperación global. Y a nosotros obviamente nos va a pegar mucho. Nosotros somos muy chiquititos en la parte de China. Sí. Lo que hemos visto también, Alejandro, es que nos ha impactado, por supuesto, y a todos, porque tiene varias incidencias en los mercados. Esta tensión entre China y Estados Unidos, que se mantiene ya hace varios meses, ¿no? Y ahora además Donald Trump ha anunciado que podría desvincular su economía de China. ¿Cómo nos podría impactar también esta guerra comercial que se mantiene? Eso es muy malo para nosotros. Eso es muy malo porque nosotros tenemos como socio comercial a China en una proporción significativa, porque siempre nos acordamos el cobre, lo que es cierto, pero también los chinos consumen vinos chilenos, consumen fruta chilena, consumen otros productos desde Chile y que son significativos. Y eso le va a quitar también energía al resto del mundo, ¿no? En eso nos puede afectar, pero también seamos realistas, que ya Trump eligió, faltan 2 meses para la elección, y eligió ese como uno de los issues o temas que tiene para enfrentar los 2 últimos meses de la campaña electoral. Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con eso, porque en definitiva también puede haber un cambio importante conociendo ya los resultados de las elecciones, que falta poquito, son ahora en noviembre. Hay muchas promesas. El 3 de noviembre. Claro, hay 3 de noviembre. Hay muchas promesas también por parte de Donald Trump de una reactivación económica, que eso es lo que más nos importa ahora a todos, porque sin duda que a todos nos ha afectado esto, el bolsillo. Y volviendo a nuestro país, en cuanto al empleo, Alejandro, porque por ejemplo, el gobierno ha anunciado paquetes, por supuesto, de medidas económicas, etcétera, pero también un reimpulso al empleo, centrándose, por ejemplo, en la construcción. Habían varios proyectos paralizados producto de la pandemia. Bueno, sí, ese es el problema más grave que estamos enfrentando en estos momentos, porque independiente de la recuperación que va a venir con esas 2 condiciones, con esos 2 cruces de caminos que yo he nombrado, es fundamental que haya una ayuda al mercado laboral. El mercado laboral ha sido extremadamente dañado por la pandemia, pero no puedo dejar de decir que esto venía del año pasado. En el último trimestre del año pasado la economía chilena perdió 1 millón de empleos a causa de la violencia. Y después, bueno, se aceleró y se profundizó
por la tremenda caída, porque ya estaba involucrada la economía mundial en esto, ¿no es cierto? Entonces, cualquier medida que ayude a la reactivación del mercado laboral es positiva. Están los subsidios de cesantía, ¿no es cierto? Está el impulso que se quiere dar a la construcción, que es uno de los sectores que absorbe más mano de obra, así como los servicios. Y ahí, con servicios, voy a ser bien puntual. Todos los restaurantes, la hotelería, ¿qué vamos a hacer con los extranjeros que quieran venir a Chile? Entonces, hay una serie de sectores que son intensivos en mano de obra y que, sin duda, su apoyo ayudaría mucho. Pero ese es el principal problema que tenemos. Tenemos una tasa de desempleo efectiva de cerca del 30%. No es la tasa oficial, no es que estén engañando, no, sino que uno tiene que sumar la gente que no tiene en estos momentos trabajo, pero que tiene un subsidio, que es muy importante porque eso le permite por lo menos mantener el sustento. Y está también el encogimiento de la fuerza de trabajo, que paulatinamente va a ir volviendo a su trayectoria a mediano plazo. Si sumamos eso, tenemos 3 millones de chilenos sin pega, que es una magnitud atroz, y por lo tanto, esa es la verdadera preocupación de Chile. Chile tiene que preocuparse del mercado laboral. Es la pega lo que necesitan los chilenos. De todas maneras. Qué panorama más incierto, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Un gusto, como siempre, tenerte en Mega Noticias Alerta. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Que tengas muy buen día. Igualmente.